este programa Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento, hoy nos corresponde la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El Nuevo Testamento tiene una división muy sencilla. Primero son los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el libro histórico de los Hechos. Después corresponden las cartas apostólicas generales, las que ya hemos visto desde Romanos, Corintios, Éfeso, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ahora comenzamos con las cartas apostólicas pastorales. Así se denominan las que Pablo escribió a Timoteo, a Tito, a Filemón, etc. Y hoy, como entramos al estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, quiero decirles que Timoteo fue desde muy joven escogido. Su historia está muy clara en el Nuevo Testamento. Desde el libro de los Hechos se narra cómo el apóstol Pablo lo tomó siendo joven para que le acompañara en sus viajes misioneros. Posteriormente él fue dejado en Éfeso y se cree que fue el pastor a cargo de esa obra en Éfeso, donde sirvió al Señor por muchos años y posiblemente hasta su tiempo de morir. Pero el apóstol Pablo confió a Timoteo no solamente una iglesia a la cual él había atendido casi por 3 años, sino que también era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le había enseñado mucha doctrina del Evangelio, con las características del apóstol Pablo, es decir, con la profundidad con la cual él enseñaba. Y le confió a esa iglesia a Timoteo, que no cabe duda que fue un hombre que había absorbido la doctrina, que se había preparado y que se había hallado en la capacidad de la confianza del apóstol Pablo para que se quedara en ese cargo. Siendo muy joven, sin embargo, Timoteo fue un hombre de respeto a quien el apóstol Pablo le da ciertas indicaciones que él debe seguir, y de eso trata esta carta. Pero en nuestro tema, Jesús en la Biblia, como siempre, los textos donde encontremos el nombre de Jesús, del Señor, de Jesucristo y del Salvador o de Dios, ahí vamos a buscar el título de identidad que le vamos a dar a Jesús, y eso es lo que explicamos. Es algo muy sencillo, pero muy valioso, porque de eso se trata el estudio de la Biblia. Hay en realidad muchas aristas, como se dice, muchos lados de estas preciosas joyas bíblicas que hay que ver, que hay que analizar. Algunos son cortes tan especiales que dan una luz radiante en cuanto a la iluminación de la doctrina del Evangelio. Por esa razón es que tenemos que observarlo. El primer título es el mediador, y vamos a ir, por supuesto, al capítulo 2, pero déjeme leer la introducción de Timoteo porque quizá nos dé un poquito de luz en el comienzo. Pablo escribe así, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí podríamos poner el primer título. Vamos a ir luego al capítulo 2. Pero el primer título, como usted ve, es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Siempre lo hemos visto
ya repetidas veces, pero aquí el apóstol Pablo lo enfatiza. Luego dice también gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, los dadores de la gracia, la misericordia y la paz son nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Timoteo quedó en Éfeso cuando él partió a Macedonia y él quedó con el encargo de mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque el propósito del mandamiento que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que lo transmita a la iglesia es precisamente para que haya una postura verdadera de hijos de Dios que aman la palabra, porque acuérdese que cuando Pablo enseñaba no existía Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento, y era quizá nada más privilegio de algunos tener los rollos, porque estos habían estado siempre en las sinagogas, pero ya dentro de un grupo específico de estudiantes del Antiguo Testamento, con la revelación del Evangelio de Jesucristo que el apóstol Pablo les brindó, y a ellos tenían que recordar las palabras de Pablo, las enseñanzas que él les había dejado, y obviamente Timoteo era la persona adecuada para poder transmitir una vez más lo que el apóstol Pablo les enseñó a ellos. Por esa razón es que Pablo dice que desviándose uno de esta palabra, de esta doctrina, algunos se apartarán a la vana palabrería, porque ahora nosotros tenemos fundamentos escritos, lo cual es muy difícil que nosotros nos desviáramos, pero siempre hay quienes se desvían por la interpretación que le dan. Pero imagínense cuando no había ningún escrito, era más complicado. Entonces Pablo dice también que algunos quieren ser doctores de la ley, quieren hablar sin entender ni siquiera lo que hablan ni lo que afirman. Siempre van a surgir quienes quieran enseñar fuera del contexto apostólico, y esto va a traer complicaciones al discipulado, porque algunos los van a seguir, especialmente los neófitos, especialmente los inmaduros y los que no se han afirmado a las doctrinas del Evangelio de Cristo, que son doctrinas apostólicas. Entonces, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo encarga aquí como el peligro más inminente que puede haber en una congregación. Y esto sigue todavía vigente. Por esa razón tenemos que considerar que no hayan personas que se opongan a la sana doctrina. Cuando se dice sana doctrina es porque hay una doctrina que no es sana, que es nociva, que es enfermiza, una doctrina que no es realmente lo que se necesita en la iglesia para exaltar el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios. Al contrario, el apóstol Pablo quería que se afirmara lo que él había enseñado, lo que él había impartido siempre, y que los hermanos, los cristianos, se sostuvieran por medio de esa palabra. Así que Pablo entonces está en esto. De hecho, dice Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este sería el otro título, que Él es el Salvador de los pecadores. Ese sería el título según esta porción que leímos. Y Pablo es el primero que se pone en esa lista. Y eso era lo que tenía que afirmarse, porque como algunos se creían doctores de la ley, pudieran otra vez hacer volver el corazón de los que ya habían creído en Jesucristo
a fábulas como también a temas legalísticos donde ellos tenían que hacer algo para ganar su salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo definitivamente está enfatizando aquí, que no se debe de tomar en cuenta. Al contrario, dice que por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Porque si alguien había sido erudito, rabí, ya capacitado en la ley y en las doctrinas de el profeta Moisés, era Pablo. Pero él había dejado todo eso y había enseñado un evangelio donde se afirmaba la redención por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que Pablo también dice: al Rey de los siglos, verso 17, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Jesucristo es el inmortal, invisible y único y sabio Dios, digno de honra, digno de gloria por la eternidad. Eso es lo que es Jesucristo. Pablo lo presenta como Dios, y ese es el mandamiento que Timoteo encarecidamente recibió del apóstol Pablo para poder entregarle nuevamente a la iglesia de Éfeso y de esta manera afirmar la fe del evangelio en esa congregación. Muy bien, seguimos con el punto ahora de el mediador, porque según Pablo en el capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí en estas instrucciones el apóstol Pablo pone a Jesucristo como el que encarnó y se hizo hombre, pero es el único que puede poner otra vez en contacto con Dios, el único que puede poner al hombre, al pecador, otra vez en reconciliación con Dios. Por esa razón es que se le reconoce como el mediador. Y por supuesto, en estas doctrinas del apóstol Pablo que encontramos aquí en esta preciosa carta de Pablo a Timoteo, la primera, encontramos la enseñanza de la divinidad de Jesús, del Señor, de Jesucristo, porque Él no es menos que Dios, Él es Dios, y por esa razón fue crucificado, y por esa razón se le consideró blasfemo y alguien que estaba en contra de la ley de Moisés, según decían los fariseos, pero nada de eso era cierto, porque Él se dio a sí mismo para el rescate de todos los hombres. Es decir, Él fue el sustituto, el que tomó el lugar del pecador para que a través de la justicia de Dios fuese castigado el pecado sobre Él y transmitirnos la justicia de Dios por medio de lo que Él ahora nos imparte, porque Él es el único que fue, en este caso, el que agradó el corazón de Dios, porque fue perfecto como el sacrificio, perfecto como el sacrificio único y verdadero que satisfizo las demandas de la ira de Dios. Así que es el mediador, porque fue el que se dio a sí mismo para nuestro rescate. Muy bien, pasamos también al capítulo número 3 en el siguiente título, y es que Él vino para destruir, obviamente, las obras del diablo, para destruir el pecado, para destruir a Satanás. Pero aquí es donde encontramos el misterio de la piedad,
en este capítulo número 3, verso 16, que es uno de los pasajes más admirados por mí del Nuevo Testamento, en donde Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga con atención, porque hay dos misterios. El misterio de la piedad, número 1, y también el misterio de la impiedad. Es decir, siempre existe la parte contraria. Pero en el caso de la piedad, Jesucristo vino del cielo para hacerse hombre. En el caso de la impiedad, es el que se rebeló contra Dios, creyéndose ser igual que Dios, pero él empezó de abajo para querer subir arriba. Sin embargo, Cristo vino de arriba para llegar a lo más bajo sobre la tierra. Ahí está la diferencia. Pero el misterio de piedad es precisamente en los siguientes puntos: Dios manifestado en carne. Esa es la encarnación de Dios haciéndose humano, justificado en el Espíritu, tomando entonces la justicia de Dios también por la fe en su interior, para ser un hombre sin tacha, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. También visto de los ángeles, porque esto fue algo determinado en el cielo, pero que fue de alguna manera revelado, manifestado a las estirpes angélicas en el dominio de las esferas celestiales. Ellos lo vieron, se dieron cuenta y recibieron testimonio. Por eso cuando Jesús, después de que venció a Satanás en la tentación en el desierto, ángeles vinieron y le sirvieron. Jesús recibió ministración de ángeles porque le reconocían, y también los espíritus inmundos, los demonios, decían: sabemos quién eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no permitía que el testimonio de ellos continuara, así que los echaba fuera. Pero también dice que fue predicado a los gentiles, porque quien primero abrió el camino de predicación a los gentiles fue Jesús, cuando llegó a Samaria, y ahí estuvo por más de 2 días predicándoles a ellos, porque los samaritanos se consideraban gentiles, se consideraban algo separado al pueblo judío. De hecho, eran los más menospreciados por los israelitas en aquel entonces. Pero Jesús abrió ese camino, fue predicado Jesús a los gentiles, porque él se presentó como el Mesías, como el que había de venir y como el Salvador del mundo. También creído en el mundo, porque después de que él murió, el mensaje ha continuado hasta nuestros días y se ha predicado en muchas partes, aunque todavía hay lugares que abarcar, lugares a donde llegar con este mensaje. Y dice: recibido arriba en gloria, porque donde ahora Jesús está es a la diestra del Padre. Ahí está sentado, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que esto es lo que se deriva precisamente del misterio de la piedad. Serían en este caso 7 puntos. Primero, la grandeza del misterio sería el número 1, y los otros puntos que ya mencionamos. 7 puntos del misterio de la piedad que usted puede estudiar y extender más en cuanto a su conocimiento en todo lo que es el Nuevo Testamento. Muy bien, vuelvo otra vez entonces para recalcar cuál es el título: el misterio de la piedad, según lo que hemos leído. Ese es el título y vale la pena analizarlo. Quiero avanzar porque aquí todavía, ahora en el capítulo número 4 de Primera de Timoteo,
encontramos el siguiente tema. Él es el Dios viviente y salvador. Lea el verso número 10 del capítulo 4 que dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Se da cuenta? El Dios viviente, así se le llama a Jesús, porque el misterio de piedad encierra no solamente la divinidad de Jesús dentro de su humanidad, sino que también revela que Él es el Salvador de todos los hombres, que solamente por medio de Él está dispuesta la salvación para la humanidad y especialmente a los que creen, porque sin la fe en Jesucristo para salvación no hay salvación, no hay la redención por medio de su sacrificio. Y este es el verso más corto también que encontramos aquí. Esto manda y enseña, esto manda y enseña. Enseña la piedad, enseña que Él es el Dios viviente, que Él es el Salvador, que en Él está la esperanza de los que creen. Y por supuesto, nosotros estamos afirmando con este título lo que Jesucristo es para nosotros. Él es el Dios viviente y Salvador. Muy bien, vamos a avanzar, porque me podría detener en otros textos, pero así lo he hecho en otras epístolas, pero quiero avanzar ahora a la segunda epístola. Y el primer título en la segunda epístola es la promesa de la vida, según el 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida, porque estábamos muertos, estábamos apartados completamente de Dios y no había esperanza. Solamente a través de Jesucristo es que nosotros recibimos la promesa de la vida. Porque ¿qué nos esperaba en esas condiciones? Sino la muerte segunda y la condenación eterna. Estar excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Eso era lo que nos esperaba. ¿Qué hicimos para alcanzar esta salvación y este acercamiento a Dios? Nada, únicamente creer en Jesucristo. Él se encarga de lo demás. Y por eso es que estamos leyéndolo. Mire el título: Él es la promesa de la vida, porque en Cristo Jesús encontramos la esperanza de la vida eterna. Y Dios, que no miente, como lo ha prometido, lo hará. Ahora yo lo creo, pero sé que lo voy a vivir y lo voy a experimentar, así como también ustedes que han creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, también el verso número 10 dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El dador de la inmortalidad es Jesucristo, por supuesto, porque aquí vamos a encontrar dos títulos. El primero es el destructor de la muerte, es Él, y el dador de la inmortalidad, como lo leemos acá, porque nos salvó. Eso es lo que dice la Biblia: nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora, ahí es donde entra el texto, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó la muerte porque la destruyó. El poder de la muerte fue quitado en la cruz del Calvario, por el cual Satanás amedrentaba a todos los hombres. Porque según él, influyendo con ese temor, hacía que los hombres no tuvieran esperanza y solamente les quedaba como un final de muerte y de destrucción y de condenación eterna. Pero Jesús, a través de su sacrificio, oiga bien, no solamente derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados, sino que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Este verso número 10 es rico en esta enseñanza, porque imagínense, la inmortalidad no se conocía. El hombre tenía que morir. Era la ley de lo que Dios había determinado. Muerte por causa del pecado, apartados de Dios. Muerte física por causa del pecado, donde vendría la corrupción del cuerpo. Y muerte segunda o muerte eterna a causa del pecado, porque no había esperanza ni una vía para acercarnos a Dios por medio de nuestras obras. Por esa razón el llamamiento es santo, porque es un llamamiento a la eternidad. No es cualquier cosa. Y Jesucristo trajo, por medio de su sacrificio y por medio del mensaje de la buena nueva, que es evangelio, esta esperanza gloriosa para nosotros. Se da cuenta que dichosos somos, que bienaventurados, que felices somos, porque tenemos en Cristo todas las bendiciones habidas y por haber. Muy bien, vamos entonces a el capítulo número 2. Si usted tiene a bien leer conmigo ahora el verso número 8 del capítulo número 2. Y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Eso lo leemos aquí porque Pablo le habla directamente a Timoteo en esta carta pastoral, que él considere lo que él le enseña, y el Señor se encargará de darle entendimiento en todo a Timoteo. Pero le dice: acuérdate de Jesucristo, porque Él es la simiente de David. Y le dice aquí, del linaje de David, que venía confirmado y venía afirmado por las Escrituras y por la palabra profética, que él era el que estaba respaldado por Dios. Definitivamente era el único que había cumplido todos los requisitos que Dios había puesto por medio de las profecías bíblicas. Las había cumplido y ahora estaba ya en gloria, sentado a la diestra del Padre. Y le dice Pablo a Timoteo: Él resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Porque Pablo no vio a Jesús vivo después de que resucitó. Fue hasta después que se le apareció y que la voz audible que oyó le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él sabía que era Jesús el Señor, y por esa razón él lo recibió en su corazón. Esa revelación que impactó su vida y su corazón no podía pasar desapercibida de ahí en adelante. Por eso se encargó de predicar y de hacer que esta palabra corriera entre los gentiles, y estableció así el evangelio con el cual
nosotros ahora tenemos prácticamente el fundamento con el cual nuestra fe está firme y segura. Así que tenemos entonces a Jesús como la simiente de David. Y ya para concluir, el capítulo número 4 y el verso número 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Pero por qué? Vea el verso 1. Porque el Señor Jesucristo será quien juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Él es el juez de vivos y de muertos. Entonces, Timoteo tenía que predicar esta palabra, tenía que instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar con toda paciencia y doctrina, porque este impulso lo da la influencia de la enseñanza bíblica de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el que juzgará a los vivos y a los muertos, de que Él vendrá y se manifestará a los hombres y establecerá su reino en la tierra, según el apóstol Pablo lo enseña a Timoteo. Es una carta increíble, es una carta que vale la pena estudiar, tanto la primera como la segunda, porque esto nos pone a nosotros en el plano, mis queridos hermanos y amigos, de que conozcamos lo que nos conviene y cuál es nuestra responsabilidad al recibir lo que el Señor ha encargado a hombres como Timoteo, que prediquen, que enseñen, que insten en todo tiempo. Porque, claro, usted tiene que oír al pastor, al maestro de la Biblia, tiene que oír los estudios bíblicos, las enseñanzas que se dan a su favor. Quizá no tiene todo el tiempo para estudiar la Biblia, quizá aún leyendo la Escritura no la entiende a cabalidad, pero esas enseñanzas le van orientando y le van poniendo en el carril correcto para que usted tenga un avance de las doctrinas del Evangelio. Pero las puede leer completas, previo a que se las expliquen, previo a que se las enseñen. Las debe leer para que entonces usted pueda estar ya capacitado y comprender con mayor facilidad lo que corresponde a la enseñanza de la palabra de Dios. Y ya para terminar, porque casi siempre las despedidas de Pablo en sus cartas apostólicas dice algo muy fuerte y en ocasiones es algo muy sencillo, pero que vale la pena que nosotros lo analicemos. Dice el apóstol Pablo en la despedida de esta carta, le dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdese, es una carta de Pablo a Timoteo, pero con la respectiva petición de que lo conozcan todos los hermanos. Y estoy seguro que Timoteo lo compartió tal y como Pablo lo enseñó o lo escribió. Tanto que los saludos no pueden pasarse por alto. Tanto que las peticiones personales de Pablo también las tenía que tomar en cuenta. Por ejemplo, procura venir antes del invierno, porque Pablo quería la compañía de Timoteo, quería darle más, impartirle más de la revelación que Dios le había dado
y Timoteo era como una esponja que iba a absorber todo, para poder luego regresar al lugar donde él tenía que hacer su ministerio. Así que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, porque esta es una vivencia espiritual, esta es una experiencia de todos los días que necesitamos en nuestro interior para que de aquí adentro empiece una obra y que nosotros la veamos en nuestro proceder cristiano, en nuestro proceder ministerial y podamos compartirlo a los demás. La gracia debe estar siempre con nosotros. Así como Jesús en nuestro espíritu, la gracia en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras acciones y también en nuestras relaciones con los demás. Mis queridos hermanos, sigamos estudiando la Biblia, sigamos compartiendo este glorioso evangelio en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por su atención y espero que esto les edifique.